desayuno. 8:06 de la mañana de este miércoles 15 de noviembre. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día. Nos metemos en tiempo de desayuno, unos minutos que dedicamos cada día, como saben, a analizar con un poquito de calma, un poquito de sosiego los temas que marcan la actualidad. Y la actualidad viene marcada sin duda por la situación económica de este archipiélago. Ayer conocíamos los datos del IPC, los últimos datos del IPC. Entrevistábamos también a José Luis Rivero, al catedrático de Economía Aplicada, que decía que la economía canaria es un desastre. Y viendo esas declaraciones y viendo esta situación inflacionista que estamos viviendo, con los tipos de interés más altos de la historia, y viendo el último trimestre del año que se nos avecina, hemos decidido llamar y ha aceptado la invitación. Yo se lo agradezco especialmente al viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega. Señor González de Vega, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Miguel Ángel, un placer, gracias por invitarme. ¿Es verdad que la economía canaria actualmente es un desastre, como dicen los expertos y como muestran algunos indicadores? A ver, a mí nunca me gusta decir que nada es un desastre. Sí podemos decir que es muy mejorable. Es muy mejorable, pero ciertamente llevamos ya una deriva desde la pandemia que obviamente supuso ese descenso del PIB que todos conocemos y que aún no hemos conseguido remontar. Porque esto es algo que durante inicios de este año se llegó a decir en algún momento, es que hemos alcanzado ya el PIB nominal de antes de la pandemia. Lo cierto es que el PIB real, el PIB que realmente mide la capacidad, la riqueza económica de Canarias y la capacidad de generar bienes y servicios, aún no hemos conseguido alcanzar el punto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. Si a eso le sumamos que la población sigue creciendo, lo cierto es que si nos remontamos aún más, si nos remontamos a los últimos 20 años, ciertamente el PIB per cápita de los canarios se sigue reduciendo respecto a la convergencia con el resto de España y de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿es un desastre? Bueno, desde luego, como digo, sí es mejorable y estamos en un punto en el que tenemos que trabajar para buscar esa convergencia con el resto del territorio nacional y europeo. Bueno, vamos a salirnos de esos titulares, vamos a hacer un análisis global de la situación. ¿Cuáles son, señor González de Vega, nuestras principales fortalezas en estos momentos y nuestras principales debilidades? Principales fortalezas, pues obviamente, lo que ya conocemos, el sector consolidado que es el turismo. Y además el turismo con todas sus derivadas. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando no solo de la llegada de turistas a nuestras islas, sino todo lo que implica la economía directa e indirecta sobre el turismo. Y también llama la atención que estamos consiguiendo nueva economía, sobre todo en empresas de base tecnológica, que hasta hace pocos años no nos planteábamos que pudiéramos tener grandes empresas con proyectos. No sé si conocen la noticia muy reciente de la semana pasada, en la que se decía que a través de una de las empresas implantadas en nuestras islas se va a empezar a trabajar como plataforma de satélites, compitiendo incluso, decían en la noticia, con Elon Musk. Pues este tipo de cosas que parecían imposibles hace unos años ya las tenemos aquí, y gracias a muchos de los aspectos que ahora veremos, como es sobre todo nuestro régimen económico y fiscal y las facilidades que damos. Por lo tanto, en cuanto a fortalezas, desde luego, el turismo, sus derivadas y los aspectos que estamos intentando conseguir atraer, pero las debilidades yo las centraría con carácter general, independientemente de los sectores, con la baja productividad. Esto la COE ya ha mostrado su inquietud respecto a esta baja productividad, porque si vemos los indicadores, sí es cierto que también en Canarias, como en el resto del territorio nacional, se ha ido reduciendo el paro, ahora ha vuelto a crecer un poquito. ¿A qué se debe esa baja productividad del tejido empresarial canario? Pues en primer lugar, lo que a mí más me llama la atención es cuando ves que reduciéndose el paro, las horas trabajadas son menos. Están siendo bastante menos las horas trabajadas. Ahí podemos entrar en algo que ya conocemos, que sí que es verdad que la medición del paro contempla trabajos que no son de la totalidad de las horas contempladas, pero también muy especialmente la baja productividad viene de la mano incluso, y lo señalan las empresas, del absentismo laboral. Ayer veíamos el informe, salía ayer mismo, en el que el 8%, estamos en un 8% de absentismo laboral en Canarias, solo superado por el País Vasco. Entonces sí que se dan unas circunstancias en las que la productividad, que también viene de la mano de la capacidad de las empresas de poder invertir, de poder modernizarse, de ser más competitivas, también se ve limitada. Y en este caso sí que entraría en juego la dificultad que hay actualmente con los tipos de interés presentes
para el acceso a la financiación, para poder precisamente seguir ampliando su capacidad de inversión y por lo tanto su competitividad. Si nuestra principal fortaleza es el turismo, y el turismo va bien, porque el turismo después de la pandemia se ha recuperado además mucho antes que en otros territorios, ¿cómo es posible que después tengamos los mayores índices de pobreza de los últimos años? ¿No se está repartiendo bien la riqueza que se genera? Desde luego, está claro que el turismo como sector preponderante, como locomotora... Si tenemos, se lo pregunto, señor González Vega, porque sí, si al final el turismo va bien, tenemos 16 millones, vamos a cerrar el año con 16 millones de turistas, tenemos los mayores, el informe de Cáritas Foesa salió el otro día, tenemos los mayores índices de pobreza de los últimos años. Dice, el día que en vez de venir 16 millones, vengan 10, ¿qué vamos a hacer? Desde luego, esa dependencia del turismo es lo que tenemos que eliminar con la tan señalada diversificación económica, en la que todos lo tenemos presentes en nuestro discurso, pero que tenemos que alcanzar de una forma definitiva. Y es cierto que todos los sectores tienen un umbral máximo, digamos, y en estos momentos el turismo sigue siendo algo de la máxima relevancia, pero como decía, tenemos que empezar a diversificar en otros aspectos. En estos momentos, uno de los planteamientos que tenemos, desde luego, es abordar temas como la economía azul, o como la economía circular, en los cuales vamos a buscar sectores que ni siquiera están implantados actualmente en Canarias. Por ponerles un caso, se une, uno de los trabajos en los que estamos desarrollando es en la búsqueda de descarbonizar la energía en Canarias, empezar a trabajar en proyectos de eólica offshore, por ejemplo. No sé, supongo que conocen que la semana pasada tuvimos el evento de la Asociación Española de Empresas Eólicas aquí en Canarias. Su segundo encuentro anual se ha producido aquí, precisamente porque han identificado Canarias como uno de los territorios con mayor potencial en este sentido. Entonces, abordar por este tipo de economía de aspectos industriales, que además resuelven un problema energético que también es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias y que redunda en la descarbonización de nuestro suministro energético, son este tipo de proyectos, diría yo, 360, que abarcan todas nuestras necesidades, aquellos en los que estamos poniendo el foco e intentando facilitar ese tipo de inversiones. Viceconsejero, muy buenos días. Claro, ¿qué se puede hacer desde un departamento como el que usted dirige? Bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero desde fuera uno dice, bueno, pues el gobierno, ¿qué puede hacer para incentivar, pues, por ejemplo, el incremento de la dimensión de las empresas canarias, que tienen un problema pues de pequeño tamaño y tal? Pues dar dinero, reducir trabas, no sé qué más se puede hacer y si el dinero público es suficiente para estimular a la economía o simplemente es un dinero a fondo perdido, o qué trabas se pueden eliminar, no solo en el ámbito de su competencia, sino en otros, ¿no? Pues fíjate, Jaime, yo creo que lo ha señalado. Diría 4 puntos. Juan Manuel, soy. Juan Manuel, perdona. En primer punto, desde luego, eliminar trabas burocráticas de cualquier tipo. Estamos hablando no solo de reducir los plazos de trámites administrativos, de procedimientos. Hablamos incluso en última instancia, cuando un proyecto se va a desarrollar, las autorizaciones, licencias urbanísticas que necesita para iniciar su actividad económica. Entonces, desde luego, siempre la simplificación administrativa es algo en lo que trabajamos constantemente, en ser más eficientes en ese sentido. En cuanto a financiación y subvenciones, que ciertamente desde promoción económica es uno de los aspectos principales, estamos trabajando en varias líneas de subvenciones que ayuden a esa competitividad y además subvenciones que esperamos sacar en breve, incentivos que mantengan la convocatoria abierta durante todo el periodo, durante todo el año, para no limitar esas ventanas de oportunidad de acceder a financiación a tan solo los 15 días que se da una convocatoria y que el proyecto a lo mejor no está maduro y que tienen que acudir a la carrera. Entonces, dar una posibilidad de que esos proyectos puedan ir presentándose a lo largo de todo el año. Y desde luego también un aspecto fundamental que nos demandan las empresas, que es la ausencia de talento en Canarias. Si lo que queremos, y antes preguntabas, Miguel Ángel, ¿por qué la baja productividad? Porque ahora mismo las empresas demandan una cualificación determinada, un determinado talento al que es difícil acceder por formación previa e incluso por experiencia. Es por ello que también uno de los aspectos fundamentales es buscar financiación en formación específica. Claro, pero señor González, es que llevamos lo que llevamos en los medios de comunicación 25 años, llevamos oyendo, o más, llevamos oyendo que se ha recibido dinero para formación en Canarias, todo y más. Y resulta que no hay formación ni para encontrar un trabajador en un taller de coches. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Pues yo, personalmente, yo abogaría por algo que además ya se está poniendo en marcha en el Servicio Canario de Empleo,
que son formaciones específicas bajo demanda de la empresa, que sean subvenciones que se dan a la propia empresa, que es quien mejor conoce lo que necesita, y además para cubrir el gap en el que a lo mejor la formación académica no alcanza. La evolución económica va mucho más rápido que las formaciones que tenemos regladas. Es por ello que nos encontramos con muchas personas con un grado de formación que no alcanzan a la especificidad que requiere una empresa. Hablamos especialmente con lo que está relacionado en los últimos años, empresas de base tecnológica, que requieren de aspectos muy concretos digamos, de la economía digital. Y esos conocimientos, quien mejor los puede ofrecer es la propia empresa. Entonces, estamos trabajando en líneas de financiación que lo que hacen es financiar ese periodo de formación extra que cubren el gap definitivo para que inmediatamente se puedan incorporar al mercado laboral, pero que sea la propia empresa, que es quien mejor conoce, quien marca el programa formativo e incluso quien lo realiza. Canarias es una plataforma de servicios, vende servicios al exterior, el turismo es un servicio, pero a la hora, por ejemplo, de ganar dimensión sus empresas, además, estos rollos de esta cosa que se dice de la internacionalización, ¿qué más tiene que hacer? Porque uno ve el saldo comercial, dice, por ejemplo, con Marruecos, que está ahí al lado. O sea, no sorprende ya que si tenemos un saldo favorable o no, sino lo poco que le vendemos. Son 30 millones de euros al año, son cantidades que tú dices, bueno, pero qué poco vendemos al exterior. ¿Esto cómo se arregla o es irresoluble? No, claro que tiene solución. De hecho, uno de mis grandes objetivos, y por eso he venido, digamos, a este puesto en concreto de Viceconsejería de Internacionalización, es garantizar la posibilidad de trabajar globalmente desde Canarias. Y en ese sentido, la verdad es que muchas instituciones que trabajamos conjuntamente, desde el gobierno regional, también del ISEX, las cámaras de comercio, a nivel también el Cabildo Insular, todos trabajamos precisamente para facilitar esa salida y además una salida al exterior por parte de nuestras empresas con ciertas garantías, que posiblemente, Juan Manuel, sea lo más complicado. El tener garantías que en esa primera salida, cuando te atreves por fin a dar el paso de trabajar con otros países, que tengas una garantía de formalidad en tus contratos, de cobro, porque son esos primeros pasos los más complicados. Entonces sí es cierto que precisamente siendo de servicios, lo que tenemos que empezar es a, yo diría primero, creernos lo que es posible. Si es el sector turístico precisamente tan consolidado en Canarias, tenemos una capacidad y un know-how de exportar ese servicio a otros territorios turísticos, vamos, que estoy seguro que es envidiable, pero sí que necesitamos nosotros aportarles esos canales de comunicación con otros países. Y ese es el gran objetivo, facilitar ese contacto para salir fuera a trabajar. Buenos días, señor González de la Vega. ¿Qué posibilidad, qué número de puestos de trabajo, qué volumen de puestos de trabajo puede crear estos proyectos a los que usted se ha referido, ¿no? Cuando hablamos de proyectos tecnológicos y de otro tipo de empresas que no tienen que ver con el turismo y que tienen que ver más con la cabeza, ¿no? Con la ciencia, la tecnología, ¿no? ¿Qué capacidad de creación de puestos de trabajo en Canarias pueden llegar a tener? A ver, una medición así genérica, sin conocer los proyectos, es difícil realizarla. Sí diría, les comento proyectos concretos. Muy recientemente, una empresa internacional, PricewaterhouseCoopers, en su ámbito de Digital Innovation, lo estableció en Tenerife hace tan solo unos meses, con una creación de empleo de en torno a 40, 50 empleos, con el objetivo de en los próximos 3 años llegar a 200. Pero no hablamos solo, cuando hablamos de estas empresas tecnológicas, no hablamos solo del número de empleos, sino de la calidad de ese empleo y de la remuneración de esos empleos. Entonces yo pondría el acento en la importancia de, además de ir generando el mayor número de empleos posibles, el que estos sean de una alta cualificación y remuneración. Y en este sentido también señalar que uno de los aspectos que también conecta, digamos, el turismo y la fortaleza de nuestras islas como turismo y la atracción de ese talento tan necesario es precisamente los trabajadores remotos. Ahora mismo no solo estamos creando empleo por las propias empresas establecidas en Canarias, sino la atracción de trabajadores remotos que realizan sus labores desde aquí. Esto es otro aspecto a explotar dentro del ámbito de la internacionalización. Lo he comentado muchas veces, llevo años trabajando en la atracción de inversiones y siempre hablaba de deslocalizar empresas para que se implantaran en Canarias. Ahora la verdad es que hablo más de deslocalizar talento. Si conseguimos captar a través del nomadismo digital en esos primeros pasos que se consoliden trabajadores remotos. Mire que son caros el precio de la vivienda, ¿eh? Eso es verdad que habría que y tiene una compañera equilibrar. suya de gobierno
que Jessica de León diciendo que hay que regular todo esto. Pero sería trabajo de otras personas, ¿no? Que vienen aquí, no... Claro, porque tienen vivienda, que buscan vivienda, que demandan vivienda y que la pagan. Hombre, está clarísimo que el territorio es limitado y las viviendas también. Tenemos que entonces dimensionar, pero eso, pues fíjate, eso justo, Miguel Ángel, que ha señalado, más si cabe para considerar que si tenemos un espacio limitado, aquellos trabajos que tenemos que fomentar en estas islas son precisamente aquellos que tengan el mayor nivel económico retributivo y de calidad posible, y además que no ocupen espacio. Pero eso yo redundaría siempre, independientemente de los trabajos remotos, redundaría siempre en que las empresas de base tecnológica, que además encuentran incentivos fiscales aquí, son... Déjeme, hablando de incentivos fiscales, déjeme que le haga una pregunta. Usted tiene mañana 1.000 millones de euros y dice, hay un territorio a 1.000 kilómetros de la península ibérica, a 100 kilómetros de África, que tiene unos atractivos fiscales enormes. ¿En qué invertiría Gustavo González de Vega? Déjame unos segundos para pensar. Porque además ha dicho de diversificar la economía. Me salgo del sector hotelero. Vamos hacia eso. No, ¿en qué invertiría? Bien, invertiría. Una parte, desde luego, en la medida en que, tal como ha señalado, estamos distanciados de todo, en infraestructura. Estamos donde estamos. Esto no me lo invento yo. Estamos a 1.000 kilómetros de la costa peninsular española y estamos a 100 kilómetros de África. Tenemos unos incentivos fiscales que ustedes tratan de vender para internacionalizar la economía, para diversificar la economía canaria. ¿Dónde invierto? Lo principal... ¿En qué sector? En garantizar... yo te iba a decir, de la perspectiva de administración pública, sí. garantizar la eficiencia energética y la conectividad. Porque si no, seríamos una roca en el Atlántico. Si no estamos conectados con el mundo, y desde luego, desde el punto de vista también de conectividad de datos, son las tres conectividades que deberíamos tener muy claras para poder desarrollar cualquier proyecto en Canarias. Dando por supuesto que esto lo tenemos y que seguiremos mejorando en ello, desde luego, ¿en qué invertiría yo? Pues tal como señalas, unas islas que están en mitad del océano, en economía azul. En economía azul, desde cualquiera de sus vertientes, que como decía, pueden derivar en la mejora de la eficiencia energética de las islas. Hablábamos de eólica offshore porque lo tenemos muy presente, porque hemos asistido a este evento recientemente, pero desde luego en todo lo que implica desde el punto de vista de turismo, en este caso relacionado con los océanos, turismo de ocio, que tiene que ver con toda la actividad marítima y cualquier actividad que tenga que ver con el hecho de ser unas islas. Pero también, por último, desde luego, si queremos ver la economía del conocimiento, tenemos que fomentar cualquier actividad de empresas de base tecnológica y digital, porque esas son las únicas empresas que el hecho de vivir en una isla no les implica ninguna dificultad para desarrollar su labor. Bueno, pues si usted se gastaría su dinero ahí, evidentemente ese es el mejor consejo para las personas que nos están oyendo, y supongo que ese es el mensaje que trasladará desde su departamento, desde la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias a esos posibles inversores, a esa atracción de capital hacia las islas. Gustavo González de Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la radio, por decirnos hacia dónde se dirige, hacia dónde va a poner el foco en los próximos 4 años, y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Un placer. 8:24. De la noche al día, Canarias Radio.